Adelante entonces, hermano Gilberto, con el estudio acerca de Efesios y el misterio, que era lo que habíamos hablado por interno, ¿vale? Muy bien. Le escucho. Bueno, saludos nuevamente. Es una bendición poder acompañarles en este estudio de la Escritura, en la carta o la epístola a los Efesios, en el capítulo 3. Antes de comenzar, solo me gustaría saludar, yo sé que ya lo saludamos, pero al pastor Luis, creo que no, es un honor tener a un pastor, un hermano en Cristo, aunque no le conozco, que haya colaborado en el reino por 50 años. Es, eh, es de admirar. Así que, pastor, bendiciones, mi respeto y esperamos que lo que podamos compartir, pues bueno, pues sea de bendición para todos. Siempre agradecido de tener a mi hermano pastor, Guillermo, con quien tengo un gran afecto por él. Así que su iglesia es una bendición. No sé, yo me siento en casa. Bueno, vamos entonces a hablar. El hermano André Dan me pidió que si podía compartir con ustedes a qué se refería el apóstol Pablo en el capítulo 3 específicamente de la epístola cuando habla del misterio. Y wow, es un tema en extremo importante, es profundo, y si este tema fuera entendido y conocido, muchos errores que la iglesia de hoy tiene en su enseñanza serían claramente corregidos. Vamos a tomarnos el tiempo por lo menos de leer los primeros eh, 7 versículos del capítulo 3 de Efesios para ponernos en contexto, y de ahí entonces podemos partir. La bendita palabra del Señor lee de la siguiente manera. Leemos en la epístola a los Efesios, capítulo 3, versículo 1 al 7, y lee de la siguiente manera. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Bueno, eh, habiendo leído la palabra del Señor, entonces pasemos a entrar directamente en este tema. Cuando llegamos al capítulo 3 de la carta a los Efesios, el cual contiene la segunda petición de oración del apóstol Pablo hacia los santos en la ciudad de Éfeso, la oración del apóstol se dirige en ambas ocasiones pidiendo y solicitándole a Dios que por favor le abriese, le permitiese entender a los santos y en especial a los gentiles a los que se dirige una y otra vez en el capítulo 2 y aquí en el capítulo 3, para que ellos pudiesen comprender la grandeza del poder y cuál era su posición en Cristo. Era una posición diferente a la de los judíos. Eran los gentiles un pueblo añadido. Eh, ¿Qué relación guardaban los gentiles con las promesas del antiguo pacto? Y por ahí, por aquí es que va el misterio. No podemos obviar los primeros 2 capítulos, porque en los primeros 2 capítulos, desde que inicia la carta, Pablo comienza hablando del misterio. Si ustedes se percataron en el capítulo 3,
Él claramente establece que ya él ha hablado del misterio. O sea, esta no es la primera vez, aunque aparece la palabra misterio en 3 ocasiones en esos versículos del capítulo 3. No es la primera vez que Pablo había hablado del misterio. De hecho, en la lectura se desprende en el versículo 3, cuando él dice que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Pablo no se refiere a una carta anterior, sino a lo que ya había dicho en los capítulos 1 y 2, especialmente en el 1. Así que el capítulo 3, en el versículo 3, nuevamente, Pablo habla del misterio como antes lo he escrito brevemente. ¿Qué es lo que Pablo ha escrito brevemente y está señalando? Bueno, se encuentra en el capítulo 1, iniciando luego de la salutación, en el versículo 3, donde Pablo comienza con una doxología alabando a Dios por su bendito decreto de elección, porque Él nos bendijo. Dice, porque nos escogió y nos escogió antes de la fundación del mundo. Y dice, ¿para qué? Para que fuese santos y sin mancha, para ser adoptados en el versículo 5 a ser sus hijos. Y todo esto fue un plan predestinado, como se establece en el capítulo 5, por amor. Se hizo por el puro afecto de la voluntad de Dios, y en el versículo 6 claramente se señala que para alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Y todo esto sería por causa de Jesucristo, quien es el amado. Es en Él, en el versículo 7, que tenemos redención, y redención por su sangre, por medio de esa muerte sustitutoria, donde Cristo sería el cordero inmolado, como le llama Pedro en el capítulo 1, versículos 18 en adelante, donde habla de que fuimos comprados, fuimos redimidos, fuimos rescatados de aquella antigua manera de vivir por medio de la sangre de aquel cordero inmolado ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo podríamos nosotros venir a entender, a conocer ese maravilloso plan de Dios, puesto que el capítulo 2 dice que el hombre en su estado natural es un hijo de ira, es un hombre sin entendimiento, vive bajo los preceptos del mundo? Bueno, pues el capítulo 1 nos dice que Él nos daría sabiduría. Y podemos ver entonces que esa sabiduría sería mediante la operación del Espíritu Santo, quien es la garantía, es la promesa, es las arras de nuestra herencia en el versículo 13 y en el versículo 14. Por lo tanto, esta obra de redención es una obra de redención donde las tres personas de la deidad actúan para redimir ese pueblo que de antemano Dios señaló, siendo Dios el ejecutador del plan, siendo Jesucristo el medio o el redentor, y siendo el Espíritu Santo el agente comunicador o quien actuaría en el corazón para levantar a aquellos del estado de muerte en que se encontraban y pudiesen venir a la fe, al arrepentimiento para salvación. Por eso Pablo ora desde el capítulo 1 pidiendo que Dios les diera sabiduría en el versículo 17, que les alumbrase los ojos de su entendimiento. Ahora, hay algo muy importante también en este capítulo 1 para poder entender lo concerniente al capítulo 3, y son los versículos 12 y 13. Escuchen bien y les voy a decir por qué. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y luego en el versículo 13 pasa a decir, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quiénes son nosotros y vosotros? ¿A quién se refiere con nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo? A los judíos. ¿Y quiénes son vosotros? Vosotros son los gentiles a los que Pablo va a tener en mente a través de la carta. Por ejemplo, en el capítulo 2, en el versículo 11, les recuerda y se dirige a los gentiles particularmente
cuando entonces dice en el capítulo 2, versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Cuando estábamos en el capítulo 3 dando lectura, cuando iniciamos inmediatamente en el primer versículo, Pablo vuelve a dirigirse a los gentiles. ¿Por qué tanta insistencia a los gentiles? Por dos razones. En primer lugar, porque su apostolado iba directamente hacia los gentiles. Y en segundo lugar, porque siendo los gentiles personas que no habían escuchado el mensaje del Evangelio, no se les había dado la revelación de la palabra de Dios, eran quienes primeramente requerían y necesitaban de una mayor instrucción para poder comprender y entender la gracia en la que se encontraban en Cristo. Mire cómo dice el capítulo 3, versículo 1, ya lo leímos, pero para poder percatarnos que se dirige precisamente y directamente a los gentiles. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo se halla, esta es una de esas cartas donde Pablo está escribiendo eso desde la prisión y dice que la razón por la que él está preso, claro, es mucho más allá de por los gentiles. Los gentiles no son los que los han llevado a la cárcel, han sido los judíos, el liderato judío que se ha opuesto al mensaje del evangelio, como Pablo muy bien aborda en las cartas tesalonicenses, pero dice a los gentiles, ¿por qué? Porque el predicarle, el dirigirse a los gentiles y predicar y enseñar lo que estaba enseñando, había enojado, había consternado, había enfurecido a ese liderato religioso judío que entendía que las promesas del pacto eran de exclusividad judía. Y eso no ha pasado de moda. Lo increíble es que esa posición, esa interpretación, no se quedó en un ala del pueblo judío, sino que ha pasado a ser parte de la teología y de la doctrina de una parte de la iglesia, lo que me parece algo increíble. Este misterio del que Pablo está hablando en el capítulo 3, ¿cuándo se dio a conocer? Y si se dio a conocer, ¿dónde está el génesis? ¿Dónde está el origen? Sabemos que por la propia carta a los Efesios, este plan de redención, este misterio que ahora se está dando a conocer, cuando está hablando, habla de algo que había sido, se había cerrado la boca, no era permitido hablarlo, no había una claridad, pero el hecho de que no hubiese claridad no significa que Dios no hubiese desde el principio mostrado, dado escrituras donde ya comenzaba a revelar, a develar en esa revelación progresiva lo que él posteriormente haría, especialmente con el llamado a los gentiles. Cuando estamos en el libro tan cercano o tan importante como Génesis en muchas partes, especialmente en Génesis capítulo 3, versículo 15, ya tenemos una humanidad que va a quedar dividida entre los hijos de la simiente de la serpiente y los hijos de la simiente de aquel varón que nacería. Por lo tanto, como parte de lo que se nos narra en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando se está hablando de la caída y a la vez se está hablando o anunciando por primera vez el evangelio, es un evangelio muy resumido, allí se establece que va a haber un hombre, según por medio de un hombre, como muy bien Pablo recoge en Romanos 5:12 en adelante. Si bien por medio del primer Adán todos caímos, entró el pecado y por el pecado la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos, también entonces se habla de ese segundo Adán que sería Cristo, tanto en Romanos capítulo 5 como en primera carta a los Corintios. Ahora, en el transcurso de la lectura del libro de Génesis ocurren un sinnúmero de eventos y de acontecimientos que luego Pablo toca en otra de sus cartas, como en la carta a los Romanos, como lo es, por ejemplo, el momento en que
Abraham va a ser justificado. En Génesis capítulo 15, en el versículo 6, la escritura señala que Abraham fue justificado porque le creyó a Dios. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque esa justificación, cuando Pablo entonces la aborda tanto en Gálatas 3, específicamente en Romanos capítulo 4, llama la atención de la iglesia en Roma y les dice: percátense, observen, noten en qué estado, en qué condición Abraham fue justificado. Y fue justificado cuando estaba todavía en estado de incircuncisión. Y Pablo dice que la razón por la que Abraham fue justificado siendo todavía incircunciso en términos de la carne, en términos de aquello que luego le va a mandar en el capítulo 17, Pablo asevera, expresa, afirma que eso se dio de esa manera para Dios mostrar, para tener evidencia de antemano de que Abraham sería padre de todos aquellos que serían herederos por medio de la simiente, no limitándose a el pueblo judío, sino a todos los hijos de Abraham, que según Gálatas capítulo 3 claramente se establece que la simiente es Cristo y que los hijos de Abraham son todos los hijos de la fe. Por adelantar un poco y ver solo un poco del contexto antiguo testamentario de lo que nuevamente Pablo está diciendo que era un misterio, y está diciendo que es un misterio porque una vez más no estaba totalmente revelado, explícito claramente en el Antiguo Testamento, pero Dios fue dejando rastro, evidencia. Posiblemente uno de los pasajes importantes y que casi nunca se aborda o se toca es lo referente a lo que Dios le comunica a Moisés. Y me refiero a Moisés dentro de el quinto libro del Pentateuco, el libro de Deuteronomio, y me gustaría que pudiesen acompañarme al capítulo 32 y ya van a ver por qué, y regresamos al Nuevo Testamento. Solo quiero poner un poco de contexto antiguo testamentario para que entendamos que lo que estamos hablando no es algo que Pablo está trayendo de la nada, o que no hay evidencias para sostener lo que Pablo está diciendo. Pablo no está afirmando en Efesios capítulo 3 que a él se le ha mostrado algo y que él sabe algo que nunca fue escrito. Eso no es lo que está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es que no estaba claro la profundidad de lo que representaba ese pacto entre Dios Padre y el Hijo. Y eso también está claramente en el libro de Génesis, pues cuando Dios llama a Abraham a hacer el sacrificio, a preparar el sacrificio. Abraham no participa del sacrificio porque se queda dormido, pero cuando va a ver que hay una columna, que es quien pasa, y quien pasa para confirmar el pacto es Cristo. Abraham solamente es un heredero, como se habla en Efesios capítulo 1, de todos aquellos, o uno de los muchos que serían herederos de esa gracia destinada a aquel pueblo que Dios predestinó antes de la fundación del mundo. En Deuteronomio capítulo 32 me voy a dirigir inmediatamente sin poner mucho contexto, y los que saben me fascina poder poner el contexto de cada escritura, pero por cuestión de tiempo no lo voy a hacer. Me gustaría escuchar, ¿verdad?, sus comentarios y lo que tengan que hacer, y quiero dejar espacio para ello. En Deuteronomio capítulo 32 voy a leer desde el versículo 20 porque pone un poco del contexto ya en el mismo versículo. Si miran el versículo, 18, habla de la roca. Esta es una porción en las escrituras donde el nombre que Dios utiliza para referirse a sí mismo, entre muchos nombres, con el que es conocido, reconocido en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio es la roca. Y no es coincidencia porque está hablando de algo que iba a ocurrir en los postreros días, cuando el pueblo iba a menospreciar o no iba a recibir a la roca. Y esa roca, debo decir, es la roca en la cual Pedro,
cuando asevera que Cristo es el Hijo de Dios, que es el Mesías, es la roca sobre la que se fundamenta o se levanta la iglesia del Señor, o el remanente que en el Antiguo Testamento fue profetizado que sería salvo. De la roca que te creó te olvidaste, versículo 18, pero voy al 20. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Está hablando del el adulterio del pueblo. Era una generación perversa. Este es el mismo vocabulario que Jesús utiliza en Mateo capítulo 23 cuando se dirige al liderato, especialmente a los fariseos y a los escribas, para hablar del juicio que vendría contra Jerusalén y culminaría, como afirmó en el capítulo 24 y aún en el 23, con la destrucción del templo. Pero ahora aquí viene lo importante con relación al misterio. Versículo 21, y van a ver por qué. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Así que en Deuteronomio capítulo 32, versículo 21, se está hablando de que llegado el momento de los postreros días y Dios actuaría para salvación mediante la roca, que es la misma roca que se establece el reino en Daniel capítulo 2, entre muchos otros pasajes antiguos testamentarios. Se desprende que Dios vendría en juicio contra su pueblo por sus pecados, que este pueblo permanecería en rebeldía y que Dios utilizaría la rebeldía o la insensatez del pueblo para provocarlos a celos, abriendo o llevando el evangelio a los gentiles. Entonces observen lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo entonces, que desde la ley de Moisés, desde los primeros 5 libros de la Biblia, claramente, según el Nuevo Testamento, los gentiles estarían y vendrían a formar parte, no todos, sino los que serían llamados, como también entre los judíos, a la fe, serían parte del mismo pueblo de Dios, cosa que no cabía en la mente de muchos gentiles y que aún sabemos por las escrituras que le costó trabajo entender a algunos de los apóstoles. Podríamos señalar inmediatamente el apóstol Pedro. La razón por la que el apóstol Pedro en el capítulo 10 tiene la visión del lienzo y luego va a ver lo que va a suceder en casa de Cornelio, aquel gentil romano, es para que Pedro pudiese tener entendimiento de que Dios no solamente por medio de Jesucristo había de redimir a un pueblo, a un remanente de Israel, sino que a ese remanente de Israel también serían añadidos gentiles que habían sido señalados a dicha gracia desde antes de la fundación del mundo, lo cual anula, lo cual señala que el dispensacionalismo pretribulacionista que hoy reina en muchas iglesias es falso, porque esa posición escatológica establece que Dios viene a salvar solo a su pueblo, porque el antiguo pacto solo se refiere al pueblo de Israel, pero los judíos, al rechazar el antiguo pacto o el reino que se les estaba ofreciendo, entonces Dios abre una brecha, abre un plan B, tiene misericordia de los gentiles y va a permitir por un tiempo, según ellos, que los gentiles sean salvos hasta que Él se retorne a su pueblo. Mantienen una clara distinción entre Israel y la iglesia. Sin embargo, esa distinción, aunque la vemos en la Escritura, cuando llegamos a Efesios capítulo 2, podemos ver que esa distinción continúa en términos como podríamos hablar de la carne, en términos de naciones. Se dividen los hombres y se habla, no sé, de esta nación con relación a otra, pero en términos de aquellos que serían salvos, Efesios capítulo 2 deja claro que todos los que están unidos a Cristo, que todos los que han entrado en paz para con Dios, forman un solo pueblo. Y eso es evidente, claro, contundente, innegable e irrefutable en Efesios capítulo 2.
Si observan en Deuteronomio, en el capítulo 32, en el versículo 21, y usted tiene una Biblia que tenga, no tiene que ser una Biblia de estudio, una Biblia con referencias, usted va a poder ver que tiene una referencia que lo lleva a Romanos capítulo 10. Me gustaría que fueran a Romanos capítulo 10 para que vean cómo lo que Moisés dijo, Pablo lo expresa en su tiempo y dice que se está cumpliendo y tiene que ver con el misterio. Romanos, nos dirigimos en la carta a los Romanos al capítulo 10. Este es un capítulo importantísimo para entender parte del misterio o tener un contexto para entender lo que en brevemente voy a resumir. Pablo inicia el capítulo 10 abriendo su corazón, mostrando que él tenía un profundo dolor, le pesaba la posición que la mayoría de sus hermanos en cuanto a la carne se encontraban. ¿Por qué razón? Porque ellos habían creído, interpretaron, entendieron que por medio de la ley ellos podían ser justificados delante de Dios y nada más lejos de la verdad, porque por medio de la ley es el pecado, es nuestra condenación. O sea, Pablo va a llegar a decir que él no sabría que ciertas cosas eran pecaminosas si la ley no las dijese. Y no solamente llegan al conocimiento de la gravedad del pecado de esa manera, sino también al tratar de cumplir la ley y percatarse de que es imposible poder satisfacer toda la demanda de la ley, como muy bien lo reconoce el medio hermano de Jesús. Me refiero a Santiago en el Nuevo Testamento, cuando establece que si cumpliéramos casi toda la ley y fallásemos solo en una ordenanza, nos hacemos reos, estamos bajo condenación porque la ley demanda un cumplimiento total. Sería imposible ser justificados, como Pablo una y otra vez expresa a través de sus cartas, por medio de la eh, ley. Pero ellos, Pablo dice en el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, porque Él es la simiente. Para justicia, escuche bien, para justicia, no dice al pueblo judío, para justicia a todo aquel que cree. Pablo ya había afirmado en el capítulo 8 acerca de la predestinación o de los que Dios escogió y había aseverado, había afirmado que los que se hayan unidos a Dios en Cristo, aquellos que fueron en el versículo 30 para tener base, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos capítulo 8, versículo 30. Luego de hacer esa afirmación, en el versículo 33, hace la siguiente pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, si Dios los escogió y no solo los escogió, los justificó, los perdonó por medio de Cristo, entonces ¿quién puede señalarlos para condenación? Si el único que podía condenarlos es Dios y él mismo trazó un plan para redimirlos. La contestación es: no pueden perderse. Ahora, el problema que existe dentro de la carta, o la aparente contradicción o paradoja, es: Pablo, ¿cómo es posible que, si tú acabas de señalar en la lectura de la carta a los romanos que los predestinados o los escogidos no pueden perderse, no hay situación, no hay tribulación, no hay angustia, persecución, hambre, desnudez, aseveró un sinnúmero de situaciones, ni espada, que pueda separarlos del amor de Dios en Cristo? Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Por qué no han creído? En el capítulo 10, regresando al capítulo 10, Pablo va a decir lo siguiente, y voy a dar lectura en el versículo 16, y aquí presten atención, muy importante, todo es importante, pero esto es muy importante. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, o sea, va a hacer referencia, a presentar como prueba
de lo que él acaba de afirmar, que no todos creerían a Isaías. En otras palabras, está diciendo que Isaías profetizó el endurecimiento también, como se profetizó en Deuteronomio capítulo 32, 21. Dice, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Eso es Isaías capítulo 53, versículo 1, que tantas veces se lee como lectura cuando llega el tiempo, ¿verdad?, en que se habla de la muerte de Jesucristo. Sin embargo, algunos parecen no entender el primer versículo, quieren hablar de los demás, pero no entienden el primero. O sea, ya Isaías estaba profetizando que cuando llegara el siervo sufriente, que sería enviado para salvación, una gran parte del pueblo no creería. Pero no creería, ¿por qué? Porque todavía la palabra de Dios no les había llegado. No, mire lo que va a decir en el versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto es un versículo muy conocido para las iglesias. Pero miren en el contexto en el que Pablo lo está señalando. Pablo, antes de usar esa porción de la escritura que tanto se cita, está hablando de por qué el pueblo de Israel no responde al evangelio, y va a decir que eso había sido profetizado y que el problema no es que no han escuchado. Dice el versículo 18, pero digo, ¿no han oído? Hace la pregunta, ¿qué es que ellos no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. O sea, el evangelio, observen que Pablo está diciendo que el evangelio había alcanzado. Él está diciendo la extensión de lo que representaba el imperio romano. Ha salido por todos lados, no solamente en Jerusalén, en la ciudad, en toda la extensión de Judea. Dice el versículo 19, también digo, no han conocido esto, y ahora escuchen, mire bien lo que va a citar. Y ahora dice, primeramente, o sea, nos va a decir quién es el Génesis. O sea, no, yo no me estoy inventando, porque yo no me dedico a inventar. Yo me dedico a estudiar las escrituras y aplicar el principio de la reforma protestante que muchos hablan, expresan, esbozan, pero a la hora de la verdad brilla por su ausencia en la interpretación. Es a mí me parece, yo creo, no hablamos de lo que nos parece, tenemos que hablar de lo que la escritura enseña. Y para ello ese principio establece que hay pasajes más claros que son la luz de aquellos pasajes que son oscuros. Ahora Pablo va más atrás. Si Isaías son 700 años desde su contexto, ahora va a ir a Moisés y dice, primeramente Moisés dice, ¿qué fue lo que Moisés dijo? Yo os provocaré a celos, Deuteronomio 32, 21. Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato, os provocaré a celos. Y vuelve y regresa a Isaías y va a citar los primeros dos versículos del capítulo 65. Isaías termina en el capítulo 66. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Esos que no me buscaban son los gentiles. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ahora regresa a Israel en el 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ahora, ¿por qué todo esto? Y estoy siendo breve. ¿Por qué todo esto es tan importante para entender el misterio? Bueno, porque el misterio Pablo ya lo ha revelado en el capítulo 1 y ha dicho que todos los que serían salvos mediante el pacto de redención en el capítulo 1 fueron escogidos, fueron bendecidos por Dios, el versículo 3, 1:3, y eso sucedió antes de la fundación del mundo. Pablo no habla de que Dios escogió dos pueblos o que escogió un pueblo y que luego escogería otro pueblo. Pablo afirma que Dios escogió un solo pueblo. Lo que sucede y lo que Pablo está diciendo en el capítulo 3 del misterio es que mediante la lectura de la escritura todo parecería apuntar, como lo habían creído los judíos, que eran ellos solos el pueblo que Dios había escogido. Y no había cabida, no había apertura para poder entender que los gentiles también serían llamados en un momento dado de manera eh, muy abierta, donde muchos vendrían a la fe como
observamos, ya había señalado al leer el libro, por ejemplo, de los Hechos, no solamente allí con Pedro, sino que la primera reunión de la iglesia en Hechos capítulo 15 se suscita por causa del ministerio de Pablo que le acompañaba en aquel momento Bernabé. No podían algunos de los líderes entender cómo es que Pablo les decía que ellos podían ser o eran parte de la misma iglesia y que tenían acceso a las mismas promesas. Eso no cabía en la mente de alguno. Pero la realidad es que eso fue lo que Dios predestinó y es lo que Pablo tenía sumamente claro. Pero aunque Pablo lo tuviese claro, quería que los gentiles lo tuviesen claro para que los gentiles no se sintiesen como plato, no sé, de segunda mesa, como un pueblo diferente, como algo separado. Bueno, que sí, que lo han redimido, pero serían tal vez, vamos a decirlo de una manera, tal vez no es el mejor ejemplo. Los judíos serían los hijos que se sentarían en la mesa y los perrillos serían los gentiles que comerían las migajas. Eso no es lo que estaba sucediendo. En ese plan de redención estaban ya incluidos los gentiles. Lo que significa es que los gentiles serían llamados en la administración de los tiempos abiertamente y para provocar a celos a un remanente de Israel que sería salvo, pero no era que era algo nuevo, no era algo que Dios estaba haciendo en aquel momento dado como una decisión abrupta. Dios no lleva plan B, Dios siempre ha actuado en plan A. Y a eso específicamente es lo que Pablo se está refiriendo, que el misterio que Dios le había comunicado era, y lo expresa claramente en el versículo 6, y aquí termino para dar espacio a escucharlos. Escuche bien porque lo dice con mucha claridad y vuelve a hablar de los gentiles, porque Pablo se dirige principalmente a los gentiles. Son ellos los que deben entender, estar claros, más allá de los judíos. Los judíos no iban a entender. Yo no creo que Pablo estuviese pensando que gran parte de ellos iban a entender. Obviamente no los que estaban fuera, pero debían entender ciertamente los creyentes. Pero dentro de los creyentes, como parte del cuerpo de Cristo, los gentiles, que eran nuevos y nuevos en el sentido de que por siglos estuvieron ajenos, como él bien reconoce en el capítulo 2, en el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, ajenos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora les dice, en el misterio de Dios, dice, afirma que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, no de un cuerpo diferente, del mismo cuerpo, son coherederos, igual de herederos, pertenecen, son miembros del mismo cuerpo, no de un cuerpo aparte, del mismo cuerpo y son copartícipes de la promesa en Cristo. ¿Y quién es Cristo? La simiente. ¿Y quién es la simiente? Eh, lo que Dios le comunica a Abraham. Cuando se habla de la simiente en Génesis 3:15 y se habla de la simiente en Génesis capítulo 12, no son dos simientes diferentes. La simiente a través de la cual muchos serían salvos en la promesa o en ese evangelio reducido en Génesis capítulo 3 versículo 15 es Cristo. Y es esa misma simiente a la que a Abraham se le dice que serían benditas muchas familias de la tierra. Y el Nuevo Testamento, en especial Gálatas capítulo 3, señala con toda claridad que esa simiente es Cristo. Así que el misterio, lo que estaba oculto, lo que está siendo revelado con toda claridad en el tiempo eh, del Evangelio, en el tiempo del cumplimiento, debo decir, de la venida de Jesucristo y especialmente posterior a su ministerio, como él dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles, versículo 5, capítulo 3, y profetas por el Espíritu, que nuevamente, número uno, los gentiles son coherederos. O sea, no los pueden poner en una posición diferente. No los pueden poner en una posición diferente, segundo, porque son parte del mismo pueblo de Dios, son parte del cuerpo de Cristo. Y en tercer lugar, allí se afirma claramente porque son copartícipes de qué? De todas las promesas en Cristo. Así que ese es el misterio. El misterio era que Dios no había revelado claramente, abiertamente,
que en ese pacto de redención, que en ese decreto de redención antes mediado, establecido, antes de la fundación del mundo, Dios salvaría también un remanente de los gentiles, que como se final y para finalizar, Pablo establece en Romanos capítulo 11, son unidos a el olivo, y ese olivo no es Israel, ese olivo es Cristo. Por eso Pablo finaliza ese capítulo 11 de la epístola a los romanos diciendo: ¿quién se hubiese imaginado que ese era el plan de Dios? Tener misericordia de unos mientras dejaba a otros en juicio y en oscuridad, para en un momento determinado entonces juzgar a los que con los que había tenido misericordia, entiéndase Israel, para entonces tener misericordia de aquellos que había mantenido en juicio por muchos siglos, los gentiles. ¿Y por qué lo hizo de esa manera? Pues lo dice con toda claridad en ese capítulo 11. Dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Romanos 11:32. Entonces este es el misterio, y esto es por lo que Pablo está orando, que ellos puedan entender en su mente, en su hombre interior, a qué, a qué se estaban exponiendo, qué era lo que Dios había establecido, eh, de que ellos eran participantes, cuán seguros estaban en Cristo. Hasta aquí mi participación, hermanos, los escucho. Gracias por darme la oportunidad y hasta aquí. Gracias, hermano. Muy, muy bueno. Tengo una consulta, hermano, acerca de Efesios 3. Voy a partir yo preguntando ahí, cualquiera de mis hermanos después si quiere hacer una pregunta, bienvenidos. En el tema del misterio, como usted ya nos ha hablado, que Pablo lo revela y dice que no ha sido revelado como ahora, y que usted bien dijo entonces que el hecho de que sea un misterio no implica o no, no debiéramos entender que significara que no había rastro, como usted dijo, alguna evidencia o que antes haya sido mencionado. Entonces, dicho eso, eh, me gustaría ver cómo entiende usted entonces, en base a esto y a lo que viene hablando Pablo en el versículo 14 del capítulo 3, cuando ora por los hermanos y le pide a Dios que conforme a las riquezas de su gloria ellos sean fortalecidos, si viene hablando del misterio, ¿ya? Entonces, ¿cómo entender o a qué se refiere Pablo cuando pide que seamos capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? Y el 19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Esto estaría relacionado con el misterio o estaría relacionado con la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, pero del amor de Cristo? Hermano, es que ¿Cómo? no se puede separar las cosas, y creo que a lo mejor no fui claro, pero creo que lo contesté su pregunta. Es claro que el misterio es la predestinación, que el misterio es el amor de Dios por aquellos que él eligió. Y lo que Pablo le está diciendo, y por eso hice el señalamiento una y otra vez, que específicamente en su oración, aunque sí la oración en general para todos los santos, Pablo tiene en mente principalmente a los gentiles, porque dentro del contexto serían los que no tenían, estaban comenzando a conocer la escritura. Los judíos tuvieron las escrituras por siglos, las malinterpretaron, pero las tuvieron. Los gentiles no las tenían. En el Nuevo Testamento nadie tenía, ellos no tenían el Antiguo Testamento, no tenían nada, estaban recién escuchando. Entonces Pablo está orando para que ellos, principalmente ellos, pudiesen entender el amor de Dios. No podemos separar el amor de Dios del misterio, porque el misterio es el amor de Dios. Está en el capítulo 1. La predestinación es el amor de Dios en Cristo sobre los que él eligió. Y por eso les está diciendo, ese amor es tan grande, la expresión lo único que dice, ese amor es tan profundo, es tan ancho, es increíble lo que Pablo le está diciendo, lo que Dios ha hecho, la manera en la que Dios nos ha amado. Entonces necesitamos comprender eso. Es sencillo, eso es lo que le está diciendo, no, no tiene ninguna complicación. Ya, vale, creo haberlo entendido.
Y en No el sé si hombre interior significa que lo entendiesen. ¿Por qué en el hombre interior? Bueno, porque por el hombre interior tiene que ver con la regeneración. Está en el capítulo 2. Ellos estaban muertos y vivían conforme al mundo y lo que sabían eran las cosas del mundo, los preceptos del mundo. Pero ellos han sido resucitados y como parte de esa resurrección, el capítulo 1 dice que Dios les ha dado sabiduría e inteligencia. ¿Dónde se halla esa sabiduría de Dios y la inteligencia? En la escritura, en lo que Pablo le estaba compartiendo. Así que Pablo lo que está orando y está pidiendo, Señor, que tu palabra, que lo que tú me diste a conocer, que lo que yo entiendo ellos lo puedan entender. ya, ahí me respondió la segunda pregunta que iba ligada también con el hombre interior, efectivamente. ¿Cómo lo entendía usted ahí? Muchas gracias. No sé si alguno de mis hermanos quiere hacer otra pregunta. ¿El hermano Guillermo parece o no? Sí, No sé si sea gracias. bueno, hermano, en la pantalla que se vean los hermanos para verlos, porque estoy tratando, me veo yo solo. Ahora sí, Ah, ahora sí, ahora sí. sería mejor. Aquí. Ok, yo creo que una de las preguntas que nos hacemos, buscamos respuestas, tenemos algunas, pero nos gustaría saber, hermano, a qué se debe que el hecho de las diferencias que hay con respecto a esto de los dos pueblos, que entre los creyentes tengamos esas diferencias, que nosotros creemos que hay uno, que otros creen que hay dos pueblos divinos, uno celestial, otro terrenal, etcétera. ¿A qué asume usted que se debe que tengamos diferencias e incluso que se enseñe mayormente que hayan dos pueblos de Dios, uno terrenal y el otro celestial? Eso sería bueno saber desde su punto de vista qué es lo que, dónde ve la raíz del problema, a qué se debe que tengamos diferencias de ese tipo. Mire, yo le voy a ser bien honesto. No se desprende de las Sagradas Escrituras los dos pueblos. De hecho, Efesios capítulo 2 es uno de los capítulos en el Nuevo Testamento más contundentes para mostrar que si existía una barrera intermedia entre ambos pueblos, ya no existe en Cristo. En Cristo son un solo pueblo. De hecho, lo hace tan claro que con toda honestidad solo un ciego no lo puede ver. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque en el capítulo 2, en el versículo 14, luego de decir que Cristo es nuestra paz, y dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y luego dice en el versículo 15 al final, dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Y vuelve en el 16 y dice, para reconciliar o reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, ya tres veces. Y todo el tiempo dice, tenemos entrada en el versículo 18 por un mismo espíritu, o sea, tanto judíos como gentiles son salvos por la misma operación del mismo espíritu de Dios, no otro. Luego en el 19 dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. O sea, yo no sé eh, de dónde sale, bueno, sí sé y le voy a decir porque creo saber. O sea, no se desprende de un estudio del Nuevo Testamento, dos pueblos, con toda honestidad. Por más que la gente diga, no se desprende. Y no se desprende porque aunque muchos conceptos teológicos puedan existir aparentes paradojas, y lo entendemos, no es menos cierto que la Biblia no tiene contradicciones, porque una paradoja es una aparente contradicción, donde por un lado parece decirse una cosa y por otro lado podría parecer que se afirma otra, pero no hay contradicción. Nosotros tenemos como teólogos que responder las aparentes contradicciones y las aparentes contradicciones tienen soluciones, como cuando permitimos que la escritura interprete la escritura, permitiendo que los pasajes que son más claros nos provean la luz de aquellos que son oscuros. Entonces, Efesios 2 es uno de esos pasajes sumamente claros. Es irrefutable e innegable lo que Pablo está diciendo por el Espíritu. Entonces, ¿cómo podemos contradecir eso? Cuando uno va, le voy a hablar un poco de la historia de la iglesia y especialmente de la patrística, la que he tenido gran oportunidad de trabajar en varias obras de los padres de la iglesia.
Y aunque si bien es cierto que en los padres de la iglesia en los primeros siglos, muchos de ellos fueron premileniales y premileniales históricos. Debo hacer esa distinción, no sé si todos entiendan eso, pero premilenial histórico me refiero a que ellos veían todavía hacia un futuro el concepto del reino, el milenio. Pero aunque eran premilenialistas, no todos, pero algunos de ellos sí eran premilenialistas históricos, lo interesante y de lo que casi ninguno habla, porque yo sé que no les conviene, es que tenían una clara comprensión de que no existían dos pueblos. El premilenialismo histórico no sostiene dos pueblos. Ellos estaban sumamente claros en que la iglesia era el pueblo de Dios, como Pablo lo señala en Gálatas capítulo 6 cuando está hablando del Israel de Dios y afirma que el Israel de Dios, en Gálatas capítulo 6, ya finalizando la carta, eran los creyentes. Punto. No hay salvación. La salvación no es por genealogía. De hecho, les voy a hacer más, le voy a decir datos que yo he dicho y hay mucha gente se ha molestado. ¿De qué Israel estamos hablando? Porque Abraham no era israelita, Isaac no era israelita, el propio Israel o Jacob, a quien se le da el nombre Israel, no era israelita, y esos que no eran israelitas, que procedían de Ur de los Caldeos, que eran babilónicos, y así se enseña en el Antiguo Testamento, que eran adoradores de otros dioses, pasan a morar en Egipto. Entonces tenemos a babilónicos viviendo en Egipto. Entonces son Israel. No, no hay una nación de Israel. Israel es un nombre y un concepto que posteriormente se desarrolla y se utiliza según se designa a los 12 hijos de Jacob. Luego pasó a ser los 12 hijos de Israel y siendo entonces toda la posteridad de esa familia, los hijos de Israel. Su ascendencia era Israel. No, no era Israel porque Abraham no era israelita. Yo creo que eso no se entiende. Y lo que estoy diciendo no es algo que, bueno, si a usted le parece, no es que el pastor, un pastor Rufat, eso es su entendimiento. No, no es mi entendimiento. Es realmente lo que la escritura enseña. Porque a mí no me interesa hablar de lo que a mí me parece. Para hablar de cosas que me parece, podemos hablar de otros tópicos. Tenemos que decir que la Biblia enseña. Cuando Josué, al final de su ministerio, está hablando y se dirige al pueblo, les habla y les dice que sus antepasados, sus orígenes, eran paganos. Ese pueblo que sale de Egipto, que llamamos Israel, y que algunos entienden que por ser Israel era el pueblo de Dios, con todo respeto, todos murieron en el desierto. Eso no lo hablan. Oh, Dios libertó al pueblo de Egipto. O sí, los sacó, les mostró su mano, les mostró su poder, como se establece en 1 Corintios capítulo 10. Pero solo entraron Josué y Caleb. Hubo más, aproximadamente 7 juicios durante los 40 años en el desierto y finalmente cuando llegaron a la tierra prometida, yo creo que no les debo dar una clase, ustedes deben saberlo, no creyeron y Dios los condenó a morir en el desierto. Entonces entraron a la tierra prometida. No, lo interesante es que más allá de lo que uno pueda creer, que eso significa, porque no hay que imaginárselo, el Nuevo Testamento nos dice qué significa. En la carta a los Hebreos capítulo 3 y capítulo 4 claramente se establece que no entraron porque no creyeron, porque no tenían fe y que esa tierra prometida, que era el reposo o el descanso, tipificaba a Cristo, porque es en Cristo en que el creyente haya descanso. Entonces, de la Escritura no se desprende, y menos del Nuevo Testamento, eso de los dos pactos. ¿Qué hizo entonces que si, bueno, pastor, usted está diciendo que la Escritura en el Nuevo Testamento, en la revelación más clara de la Escritura, no se puede sostener? Y menciona que aún aquellos que siguieron enseñando a la iglesia posterior a los apóstoles, los padres de la iglesia, tampoco lo sostuvieron. ¿Cómo es que hemos llegado a esto en nuestra iglesia? Oh, bueno, pues
hay que ir unos años atrás y ver cómo se introduce dos Biblias que van a afectar mucho a la teología de la iglesia. Una de esas Biblias no se habla de ella y es The Geneva Bible, la Biblia de Ginebra. La Biblia de Ginebra en el 1560, siglo XVI, coloca una nota en Romanos capítulo 11, versículos 25 al 27, donde se establece que de hecho, no sé si lo saben, es la primera Biblia con referencias o notas de estudio. No es la Biblia de Scofield, como algunos afirman. Fue la Biblia de Ginebra, 1560. El comentarista en Romanos capítulo 11, versículo 25 al 27, va a establecer que Dios no había terminado su trato con Israel y va a colocar a Israel nuevamente en el escenario teológico, escatológico, importante para la segunda venida de Jesucristo, lo que va a tener una amplia difusión en la Inglaterra, que tampoco muchos hablan, porque Inglaterra se entendió en la era de los puritanos ser la quinta parte de la estatua de Daniel capítulo 2, aquello referente específicamente en la parte posterior a los dedos. Ellos creían que ellos eran la quinta monarquía. De hecho, había un partido, había un grupo dentro de Inglaterra que se llamaban la Quinta Monarquía. ¿Y qué era la Quinta Monarquía? Bueno, que ellos entendían que Inglaterra en su tiempo tenía el deber divino, había sido llamada a ayudar a los judíos a poder regresar, a cumplirse las escrituras donde debían regresar a Israel. Por eso Inglaterra está muy asociada al retorno de los judíos a la tierra de Israel y nada más y menos con la declaración Balfour, que no voy a entrar en detalle, donde aparece uno de los Rothschild. Entonces, ¿qué posteriormente va a diseminar esta doctrina todavía mucho más amplia? No es la Biblia de Ginebra, va a ser la Biblia de Scofield, porque esta Biblia de Scofield han negado quienes financiaron la Biblia. Y no voy a entrar en detalles porque no tengo todas las pruebas, pero si después me preguntan, les puedo decir quién. Hoy tenemos que tener mucho cuidado lo que decimos porque todo es antisemitismo. Pero Scofield era, decimos en mi país, un pelao, no tenía dinero. Es la primera, no sé si ustedes lo saben, es la primera publicación en una imprenta tan prestigiosa en aquel tiempo como de Oxford, donde no se había publicado una sola obra de ningún americano y de la noche a la mañana imprimen la Biblia de un supuesto doctor que al día de hoy no hay evidencia de que era doctor. El seminario de Dallas no ha podido probar que el doctor Scofield tenía ningún doctorado. Todo es un fraude. Y es esa la Biblia que fue llevada a los seminarios y esa es la Biblia que a través de todas sus notas establece que la distinción clara y contundente de dos pueblos. Esa Biblia no se llevó solo a las librerías para la venta. Esa Biblia fue altamente diseminada en los seminarios y utilizada. Y con ella se formaron un gran número de pastores que, con todo respeto, amados hermanos, tenemos un montón de estaciones repetidoras. Yo no me considero una estación repetidora. Yo puedo escuchar, yo puedo aprender, pero yo no me trago las conclusiones de nadie, porque la autoridad no es un individuo. Yo no tengo ninguna autoridad. Ninguno de nosotros tiene ninguna autoridad. La autoridad es la escritura. Podemos aprender. Pablo dijo escuchadlo todo y retener lo bueno, y tampoco no es escuchar a todo el mundo, porque aún para retener lo bueno se debe tener una doctrina clara para poder depurar y sacar lo que no es de lo que es. Entonces debemos tener mucho cuidado. Pero la Biblia Scofield en el 1909, a principios del siglo XX, 1909 es la primera edición, luego 1917, bueno, y posterior a la muerte de Scofield, Scofield desde la tumba siguió editando la Biblia. La Biblia seguía saliendo con nuevos cambios y notas. Y la razón es sencilla, hermano. ¿Por qué se podía editar una Biblia con el nombre de una persona si la persona estaba muerta?
porque él solo era el membrete, el timbrete, el nombre, la carátula, la portada, el hombre que dar la cara, pero no era el poder detrás. Entonces, por ahí va el asunto. La Biblia de Scofield vino a favorecer al pueblo judío. Punto. Ese era el propósito. Si ustedes miran, de hecho es reconocido por ellos. Ah, estoy buscando un libro aquí cerca que tengo y con esto termino. Este libro está en inglés, lamentablemente no está en español. El título sería La Israelogía, el eslabón perdido en la teología sistemática. Esto no es un libro pequeño, es un libro de un ex rabino que luego se convierte al cristianismo, un hombre muy académico aparentemente, y él mismo reconoce que la teología dispensacional es completamente la teología judía. Si ustedes miran la mayoría de estos sistemas, ¿qué es lo que han hecho? Y aquí termino. La iglesia afirma que Cristo es el Mesías, pero los judíos tienen un problema con ello. El Antiguo Testamento no presenta una división entre la primera venida y la segunda venida. Todo parece suceder cuando Él venga. Eso es así y no lo podemos negar. Entonces, la parte de la iglesia, los acontecimientos que la iglesia señala, que Israel señala se debieron cumplir para que Cristo sea el Mesías, son los que entonces posteriormente, si este sistema dice, no, si se van a cumplir exactamente como los judíos dicen, pero en un futuro. Entonces, es una escatología que guarda una relación directa con el propio entendimiento de un sector, porque los judíos no caminan parejo, no son un bloque uniforme. Eh, Esa es la razón, hermano. La razón es que ha habido una alta influencia y usted no tiene ni idea porque no voy a entrar, no es no me quiero salir del tema, pero a mí me fascina la historia y les doy un dato. Ustedes sabían que la Inglaterra del siglo III, en el 1290, Inglaterra expulsa a los judíos. De los muchos edictos de expulsión de los judíos del mundo, de muchos países, Inglaterra le dice a los judíos, se van. 1290. Lo que sucedió en 1492 en la supuesta colonización, que fue realmente el edicto de expulsión de los judíos. Ya los judíos reconocen que Cristóbal Colón era un criptomarrano. Interesantemente, a la misma fecha que está saliendo la Biblia de Ginebra, se está dando el que los judíos regresan a Inglaterra. Y regresan a Inglaterra porque aunque Inglaterra trató de expulsarlos a todos, no los expulsó a todos. Hubo muchos que ya estaban dentro, se habían cambiado los nombres y todo lo que había pasado. Lo mismo que le pasó a España. Eh, el tratar de convertirlos los forzó a muchos de ellos para no ser expulsados y no perder sus tierras y lo que fuera. Entonces se hacían pasar como si eran creyentes, se cambiaban los nombres y podían entonces tener acceso a posiciones que siendo judíos no podían tenerla. Una especie de infiltración. Yo no sé si muchos teólogos estudian estos otros temas, pero yo en mi caso particular, pues me dedico, vuelvo y les digo, a tratar de rastrear los orígenes y dónde están las evidencias, no a seguir las conclusiones de personas. Con la boca se pueden decir muchas cosas, pero no se pueden sostener. Entonces, si no se pueden sostener, a mí no me interesa. Entonces, eso es una teoría más. Pero no, nosotros no hablamos de teoría, estamos hablando de cosas que pueden ser. Ustedes pueden terminar aquí, pero el hermano dijo que en el 1290 los expulsaron, que hay una Biblia de Ginebra y que tiene una nota. Vayan y lo van a encontrar. Exactamente lo que le estoy diciendo lo van a poder encontrar. Entonces eso va, Guillermo. Yo creo que la iglesia en nuestros días ha llegado donde está en muchas áreas y no sabe que la iglesia ha sido infiltrada hace mucho tiempo. Nuestros seminarios están siendo hace mucho tiempo infiltrados. Mucho tiempo, mucho tiempo. Gracias, hermano mío. Gracias.
No sé si alguno de los hermanos quiere consultar algo. Miren, les voy a dar un dato por si luego quieren escucharlo. Ustedes saben, no sé si conocen quién es Samuel Untermyer, pero es un abogado muy conocido en los Estados Unidos que estuvo trabajando con varios presidentes y que es parte de aquellos que estuvieron colaborando en lo que sucede en la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Un individuo de muy poca reputación. ¿Sabían usted que ese individuo de muy poca reputación forma parte de aquellos que financiaron y colaboraron con la Biblia de Scofield? La información está si gustan buscarla. El problema de la iglesia de hoy es que si ni lee la escritura y si no leen la escritura, ¿qué otra cosa van a buscar? No hay hambre por el conocimiento. El conocimiento, amados, es importante porque quien gobierna el presente controla el pasado. En términos humanos, no estoy hablando divino. Y Dios lo permite. Y Dios lo permite. Pero no podemos ser ciegos y necios. Y hay una parte de la iglesia pues que no quiere, ni quieren escuchar la propia escritura. Entonces uno los dirige a libros y no quieren escuchar. Con respecto, Sí, de nuevo, con lo que estamos viendo acerca del misterio y que de ambos pueblos hizo uno, sabemos que muchos hermanos también entienden que como son dispensaciones, entonces en esta dispensación se da lo de la iglesia, pero aseguran que una vez que Dios termine con la iglesia, entonces va a volver el trato con Israel. Entonces, la pregunta es, ¿qué versículos podrían tener estos hermanos que piensan y creen estas cosas? ¿En qué versículos se apoyan? Y que podría que a lo mejor si lo interpretáramos de una u otra manera, podría darse. Porque también entiendo que los que realmente quieren conocer buscan respuestas bíblicas. sí, Mayormente no se van a ir a la historia, van muy a ir a bien, la Biblia. muy bien. ¿Mm? Pues le Eso. voy a decir, es muy fácil. La base, que es la misma base del premilenialismo dispensacionalista, y es la misma base, tal vez le sorprenda, de la postura postmilenialista, porque los postmileniales, donde surge el postmilenialismo, surge básicamente en Inglaterra, eh, por el mismo contexto. Por eso es que es tan importante el estudio de las situaciones que van aconteciendo y cómo ellas forjan de alguna manera el entendimiento de muchos dentro de la iglesia. Lo que no debería ser. Los tiempos pueden cambiar, pero nosotros deberíamos estar suscritos única y exclusivamente a la escritura, pero no podemos negar, es mi punto, que las personas a través de la historia, los eventos y los sucesos los llevan a pensar, bueno, estamos viviendo este tiempo o estamos ahora al final del mundo, bla, bla, bla. Lo mismo sucede en nuestro tiempo. El pasaje de base es Romanos 11, 25 al 27. Es la base no solamente de ellos, de los posmileniales. Me gustaría que fueran allí brevemente y quiero mostrarles algo. Romanos capítulo 11. Son los versículos 25 al 27. Esos son los pasajes claves eh, Disculpe, que hermano, que le interrumpa. sí. ¿Pueden ver ahí o no? No sé si ven la pantalla. Yo puedo ver, es un Ah, poco ya, vamos pequeño, a ver. pero se ve. Ya, vale. Ahí en Romanos capítulo 11, del versículo 25 en adelante, es un capítulo muy importante y de hecho habla del misterio también. No ignoréis este misterio, versículo 25. Miren cuál es el problema si dejamos esto hacia un futuro. Les voy a explicar. Si ustedes miran el versículo 26, por favor, 27, 27, lee de la siguiente manera. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Ok? Miren qué Pablo está citando. ¿Qué Pablo está citando? Pueden mirar sus Biblias si tiene nota porque lo dice. El nuevo pacto. Sí, queda el nuevo pacto porque es importante.
Jeremías 31. Oh, Jeremías 31, 33 al 34. Correcto. Eso no es lo que la carta a los hebreos, por poner una sola carta, claramente dice que ocurrió. ¿No es Hebreos capítulo 8 y Hebreos capítulo 10 los dos capítulos de base que establece que el nuevo pacto ya se ha cumplido porque el nuevo pacto fue confirmado mediante el ministerio sacerdotal de Cristo? No establece que él entró en el templo y ya me dio la ofrenda y bla, 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 bla. ¿Cómo Pablo puede estar diciendo en Jeremías capítulo 31, versículos 33 al 34, que esto todavía no había ocurrido? Esta es la explicación o la pregunta que muchos deberían hacerse, la pregunta que usted no va a hallar en los libros. En la mayoría de los comentarios brilla por su ausencia, porque esto es una aparente contradicción. Hebreos dice que se cumplió y cuando Pablo está escribiendo dice que esto todavía no ha acontecido. Y eso es imposible de negarlo porque la base del dispensacionalismo pretribulacional, dispensacional, establece que es futuro. Los posmilenialistas, no todos, pero muchos, entienden, ven el mismo escenario. No lo ven de la misma manera, pero ¿qué ven? Que cuando se acerque el evento de la segunda venida de Jesucristo y el reino vaya avanzando, como ellos lo ven, que ellos van a ir entrando en cada esfera a la iglesia eh, y le van a entregar el reino a Cristo, eso va a suceder y está ampliamente ligado de este evento donde Dios va a salvar a Israel. Esto es otro tema y lo podemos discutir en otra ocasión con más tiempo porque es un tema que he estudiado y me gustaría poderlo exponer si ustedes luego así lo quisieran, pero me voy a limitar solamente a decir que no podemos negar que en el momento en el que Pablo está escribiendo la carta a los romanos no se había cumplido. ¿Qué es lo que no se había cumplido? Creo que nuevamente quiero que vean el problema. La carta a los hebreos, solo por citar a los hebreos, en el capítulo 8, en el capítulo 10, dice que en la cruz se cumple el nuevo pacto. Pablo está escribiendo luego de la crucifixión de Jesucristo, donde ya se ha cumplido el nuevo pacto, pero él está diciendo que no se ha cumplido con relación a Israel. Y aquí viene lo importante, porque cuando estudiamos el contenido del nuevo pacto, tanto en Jeremías como en Ezequiel, vamos a ver que está ligado a un momento específico, podemos verlo claramente en Ezequiel 36 al 37, donde vendría juicio y donde como parte de ese juicio Dios entraría a salvar a un remanente dentro del periodo de juicio. Y eso es a lo que Pablo se está refiriendo. Lo que Pablo le está diciendo a los gentiles, no asuman la misma actitud arrogante de Israel, que no tenía ojos para los gentiles porque creían que el pacto y las promesas eran de exclusividad judía. Y le dice, ustedes no sean arrogantes y crean que ahora ustedes son los nenes lindos y que Dios ha desechado ya a Israel. Dios no ha desechado a Israel porque todavía no ha llegado el momento en que llegado el juicio, la plenitud de los gentiles que está ligado al juicio, al momento en el que serían librados, Dios actuaría para salvación. Eso es lo pertinente dentro del libro de Revelación y porque hay dos capítulos explícitos que hablan de este momento en Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14 con relación a la actuación de Dios salvando a un remanente de las tribus de Israel. Y eso dentro de la posición preterista parcial sucede en el año 70. Así que no es futuro, ya tuvo cumplimiento. Gracias, gracias, hermano. Si tiene alguna otra pregunta, hermanos. Hermano Gilberto, quería preguntarle acerca de Efesios, capítulo 3, si es que pudiera ahondar un poquito más en lo que se refiere Pablo cuando dice en el 9 y en el 10, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas,
para que la multiforme sabiduría de Dios, dice, sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y después añade conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso de dar a conocer el misterio de la iglesia a los principados y potestades, me gustaría ver si pudiera ahondar, quizás es extenso, pero Sí es extenso, pero lo voy a resumir de la siguiente manera. Para gracias. hacerlo, ya que no voy a ir al Antiguo Testamento y es imposible interpretar el Nuevo Testamento sin el contexto antiguo testamentario. ¿Por qué? Porque si sigues la lectura de esos mismos versículos que estás pidiéndome que te aclare, si ves el versículo 20, por favor, miren en sus Biblias el versículo 20 y miren a ver ustedes si no se está haciendo alusión al Salmo 110. En una Biblia de estudio o en una Biblia regular hay una nota en Efesios capítulo, eh, perdón, disculpe hermano. Yo estoy en el 1 y su pregunta era del capítulo 3, ¿verdad? Hello, Sí, sí, disculpe del hermano. capítulo 3. Ok, Capítulo 3, sí. ok, pero tiene que ver con el capítulo 1. Y voy al capítulo 3. Si miran en Efesios capítulo 1, cuando está hablando de ese plan, de ese misterio de Dios, parte de ese misterio que tiene que ver con el tiempo del cumplimiento de eso que Dios predestinó, que nadie lo sabría porque eso pasó en la eternidad. ¿Cómo nosotros podríamos saber? ¿Cómo Pablo podría saber y describir todo lo que describe en el capítulo 1 cuando él no estuvo? Obviamente, Dios no había creado, porque Dios se los revela, como él bien establece en el capítulo 3. Pero parte de ese misterio, esa revelación es que todo ello tendría cumplimiento mediante la operación de la obra que sucedería en Cristo. En esa obra, en el versículo 20, dice, la cual operó en Cristo, resucitando a los muertos y sentándole a su diestra. ¿A quién están sentando a la diestra? Bueno, están sentando a la diestra a aquel que es el salmo profético más importante, el Salmo 110. El Salmo 110 establece aquel hijo, como lo interpretaban en el Mateo capítulo 23 los judíos, que creían que era una conversación entre David y el Mesías que habría de venir. Es su hijo. Y Jesús les va a aclarar, no, y el Nuevo Testamento aclara, no, no es una conversación, el Salmo 110 entre David y un hijo que va a venir, porque como el hijo le va a llamar, o David le va a llamar a su hijo, Señor, es una conversación entre el Padre y Adón, el Señor, y ese es Cristo. Así que Cristo es el Señor. Pero el Señor, ¿en qué sentido? Es el cumplimiento también del Salmo 8, versículo 6. En el capítulo 1, versículo 22 dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Si ustedes van luego y examinan el Salmo capítulo 8, está hablando de quién es el hombre. Y ese Salmo capítulo 8 podría uno pensar que principalmente se está dirigiendo o está hablando meramente de, está regresando a Génesis y está hablando de lo que Dios claramente le dijo a Adán. Génesis capítulo 1, cuando se establece que Dios lo crea a imagen y semejanza, inmediatamente le da poder para que se enseñorease, para que velase, para que sojuzgase la tierra. Eso es lo que el Salmo va a citar. Y aquí Efesios está citando exactamente lo mismo, pero está diciendo que esto iba mucho más allá de algo que Dios le estaba diciendo a Adán. Realmente estaba involucrado el segundo Adán y es Cristo. Y lo que Pablo está diciendo, esto se ha cumplido. El primer Adán perdió todo. Era un administrador. En la dispensación es una oikonomía, él era un mayordomo, un administrador, pero cae en pecado y pierde el alcance de lo que él debía hacer. Pero va a venir un segundo Adán, un segundo hijo de hombre, y ese hijo de hombre
Si lo ven en la carta a los hebreos, y me parece que ustedes estudiaron hebreo, en Hebreos en el capítulo 2 dice que ese hijo de hombre es Cristo quien se va a encarnar. En otras palabras, que entonces Efesios capítulo 1 coloca y está diciendo que es Cristo el cumplimiento de todas esas profecías antiguo testamentarias, donde ya se ha cumplido el reino mesiánico. Cristo ya está sentado cumpliendo el Salmo 110 a la derecha del Padre, como lo proclamó el día de Pentecostés Pedro, quien cita el Salmo 110 cuando dice que Jesús está a la diestra de Dios. Entonces, lo que está diciendo que tiene que ver esto con Efesios 3, bueno, que ya la iglesia debe dar a conocer eso que estaba oculto. No es futuro, ya ha acontecido. Cristo es el Mesías. Él se ha sentado. Por eso es que Efesios dice que aún los creyentes ya están sentados con Cristo en los lugares celestiales. El reino no es futuro. Él está sentado poniendo a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y el primer enemigo, uno de los primeros enemigos que iba a ser castigado era el pueblo de Israel, como lo señala Pedro. Pedro dice, es necesario en primera de Pedro capítulo 4 que el juicio de Dios comience por la casa. Y la casa es Israel, la casa es el templo. Entonces ese conocimiento de todo lo que Pablo está hablando, que fue predestinado, que no estaba claro, pero que ahora es claro por medio de la enseñanza de los apóstoles, porque el Espíritu Santo lo ha revelado con toda claridad. Ese conocimiento de que es Cristo el Señor, de que la salvación, el Redentor ya ha venido y de que el amor de Dios se ha manifestado en Cristo para todos los que creen, es lo que la iglesia debe salir y proclamar. Gracias, hermano. Sé que es más extenso, me hubiera gustado más extenso, pero súper, súper bien porque nosotros mientras estudiábamos, claro, vimos la importancia que ahora tiene la iglesia y eso también obviamente añade responsabilidad a nosotros en el sentido, obviamente, como ya Pablo también ora más adelante diciendo que debemos ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, sabiendo que ha sido él. Igual a nosotros nos pone en ese camino de decir, oye, nosotros debemos entonces conocer cuál es la sabiduría de Dios, esta multiforme sabiduría, para que podamos anunciarla o darla a conocer. Entonces, como usted decía anteriormente, importante es estudiar la escritura y darle en nuestras vidas el lugar que se merece para el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Así que Claro. súper, Hermano, súper bueno. y tiene que ser dado a conocer, perdona que le interrumpa, porque recuerden que cuando Jesús comisiona a sus apóstoles, la gran comisión no inicia en Mateo 28. Ese es el problema cuando uno se dedica a repetir lo que uno ha escuchado. La gran comisión inició en Mateo capítulo 10. Lo que sucede en Mateo capítulo 28 es una extensión de lo que ya Dios había comisionado a los discípulos. Él los llamó, los seleccionó en el capítulo 10 y los mandó a predicar que el reino de los cielos se había acercado, solo que al momento los limita al pueblo de Israel diciéndole, no vayan por camino todavía de samaritanos y todavía no lleguen a los gentiles. Pero una vez resucita, habiéndose cumplido el nuevo pacto, ahora él proclama: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahora esa potestad y ese evangelio debe ya alcanzar el mundo. Miren por qué esto es tan importante. Porque cuando tú le preguntas a las personas cuál es el propósito del milenio en el dispensacionalismo futuro, ¿qué cumple el milenio? Tener un templo y a Cristo supuestamente sentado en un asiento y teniendo sacrificios de animales. Ese es el propósito. 1000 años donde hay un templo y se están sacrificando animales, no hay salvación, porque después de la segunda venida de Jesucristo no hay salvación. Y luego termina con un caos porque termina con Gog y Magog. O sea, Cristo está reinando en la tierra y termina con una rebelión. Sin embargo, esto es importante porque si el reino inició con la llegada, la cercanía del reino, con la venida de Jesucristo,
y sería establecido posteriormente, entonces estamos dentro del periodo del reino o del milenio, y este es el momento y el tiempo en el que el evangelio tiene que ser dado a conocer, porque este es el último tiempo antes de la segunda venida de Jesucristo, porque después no hay posibilidad de salvación. Es lo que Pedro dice. Estamos en el tiempo donde el arca tiene todavía la puerta abierta y nosotros somos aquel Noé que le está diciendo a las personas, como dijo Pedro, escapad de esta perversa generación, porque posteriormente ya no hay más nada que hacer. Cuando esa puerta se cierre, el arca se cierre, entonces será el lloro y el crujir de dientes. Entonces eso cuadra, eso es consono, eso es congruente, eso es consistente con el reino. El reino tiene que seguir siendo proclamado, porque hasta que el único, el último de aquello que ha de ser salvo, según el decreto de redención, eh, eh, si eso no sucede, no puede venir el fin. Entonces, mientras tanto, la iglesia tiene la responsabilidad de dar a conocer toda la complejidad del evangelio. Mire lo que estamos hablando, Pastor Guillermo, Pastor Luis, Andredán, que nos queremos quedar superficial y con un evangelio fácil, solo decir, bueno, Cristo murió en la cruz, Él tiene sus brazos extendidos. Toda la complejidad de lo que Pablo está hablando en Efesios, el capítulo 3 nos está diciendo que debe ser dado a conocer. O sea, estudiado. ¿Cómo puede ser dado a conocer si primero no lo estudiamos y lo entendemos? Entonces tenemos una iglesia que se queda con un lenguaje, con un mensaje que carece de muchos otros elementos relevantes, importantes, que son sustanciosos, importantes, porque son los que aseguran, los que muestran contundentemente que lo que Dios estableció lo cumplió, que somos amados completamente, que estamos totalmente seguros en Él. Eso no lo podemos afirmar si no es porque la Escritura lo declara con contundencia. Gracias, hermano. Ha sido muy, muy bueno de verdad que nos haya acompañado el día de hoy. No sé si hay alguna otra pregunta antes de terminar. Si no, lo dejamos hasta acá. Y obviamente dejándole nuevamente la invitación a nuestro hermano Gilberto, que nos gusta tanto que nos acompañe. Así que invitándole para una próxima No, no sé ocasión. cómo me soportan porque no soy fácil, pero les agradezco su tiempo. Yo sé que no soy un hombre siempre lo digo y no lo digo por excusarme, pero digo lo que creo. El que me conoce sabe que lo que creo, lo creo. S- eh, Hablo con pasión de lo que creo, no me dirige la emoción, sino la verdad. No tengo miedo a afirmar lo que creo, y en ocasiones decir la verdad y tal vez no tener el lenguaje de ponerle un poco de, de dulce al pastel no cae tan bien. Sé que hay otros que tienen palabras mucho más dulces. Yo no soy un hombre de mucho vocabulario dulce tal vez, pero pues no me tomen por eso, tomen por el contenido, juzguen ustedes posteriormente, no ahora, sean como los berianos. Hemos hablado de muchas cosas, hemos citado las escrituras, pero ustedes deben darse la tarea de ver esas escrituras y observar si fueron explicadas dentro del contexto, porque si no, pues es solamente el pensar del hermano Gilberto. Pero si lo que hemos hablado o hemos expresado está de acuerdo al contexto, entonces no se trata de lo que yo he dicho, se trata de lo que la escritura dice. Entonces, si la escritura lo afirma de tal manera, no estamos para ver si, bueno, si yo lo acepto, no lo acepto, lo creo, no lo creo. Eso es lo que dice la escritura y por ahí nos tenemos que ir. Así que gracias como siempre por la invitación. Siempre es un honor poder hablar con otros hermanos en Cristo, y gracias a Dios por este medio también que Dios nos provee, que aunque muchas veces estos medios
de internet, entre otros, se usan para hacer barbaridades y no necesariamente para el bien. Qué bueno que nosotros le podamos dar un buen uso y poder contactarnos y poder ver nuestras familias, poder ver hermanos en Cristo y poder tener una relación, aunque sea a distancia, es maravilloso. Así que le damos gracias a Dios sea toda la gloria, toda la honra. Nuevamente mis respetos al pastor Luis por su desempeño y por ver que todavía dice, no, no estoy aquí, tengo tiempo. Qué bueno. Yo le pido a Dios que el tiempo que Él me permita pueda yo tener mis guantes puestos y seguir peleando la buena batalla, porque yo personalmente no creo en que uno aquí se retire, esto no es un trabajo secular. Yo sí creo que hay momentos en los que uno debe pasar el batón o, ¿verdad? Debe preparar personas que Dios mismo pone en la congregación y uno debe reconocer cuando uno ya tal vez no tiene, ¿verdad? El mismo empuje, el mismo entendimiento o tal vez le empieza a uno a fallar un poco, ¿verdad? No recuerda bien o lo que sea. Y tampoco no es que uno se atornille ahí, no dé espacio a otro. Eso lo veo mal, pero podemos servir en otras áreas, podemos apoyar a esos que están, podemos orar por ellos, podemos dar consejos, podemos hacer muchas cosas. Así que yo quisiera que Dios me permita, en lo que sea posible, también poder extenderme, dejar lo que queda atrás y extenderme hasta el último día, si fuera así, hasta morir en el púlpito, si fuera posible, cumpliendo la tarea del ministerio, aunque sé que no lo hago por la fuerza, sino por la gracia de Jesucristo, porque la realidad es que sin Él estaríamos perdidos, no entendería ni lo que estoy hablando y estuviéramos posiblemente colaborando, trabajando en otra área y no en el ministerio. Gracias, hermano. Le, una vez más le extendemos la invitación para que vuelva y muchísimas gracias por la exposición del día de hoy. Ya, muchas Seguro. gracias. Pues me Nos despedimos. despido. Muchas gracias, Saludos. hermano. Bendiciones. Bendiciones, amado. Muchas gracias, El Señor lo bendiciones. bendiga. Igual a ustedes. Amén. Bye bye. Saludos a los hermanos. Saludos a la iglesia. Bendiciones, hermano. Me despido. Bendiciones. Muchas gracias. Bye bye. Tiene por allá también a los hermanos en Saludos a su Texas. esposa y a la hermandad ya. Sí, Que el Señor te Sí, bendiga. sí. Un Bye bye. abrazo, hermano. Igual, Bye bye bye. bye. Bye bye.